de 84 votos, superar el veto del presidente Salvador Sánchez Serén, quien considera que las reformas a la ley orgánica de la Fiscalía iban en contra de la Constitución. El oficialista partido FMLN no votó y dijo que presentará una nueva propuesta. La Fiscalía ha dicho que está a la espera de la respuesta a 38 solicitudes de información relacionadas con la investigación contra el expresidente Mauricio Funes, quien cuenta con 2 órdenes de captura por corrupción. Funes, quien vive en Nicaragua bajo asilo político desde septiembre de 2016, ha negado las acusaciones. Les informó para CNN Paula Andrea Daza. Somos CNN Más adelante en español. entraremos en contacto con CNN en español para enterarnos de los hechos más importantes del mundo. Leche Milex, Quesos Michel, del Grupo Mejía Alcalá, presenta Cápsulas de deportes en la nota. Barry Bonds, líder histórico de jonrones, tiene el récord de cuadrangulares en una sola temporada con 73 en el año 2001 y posee el récord absoluto de home runs bateados de por vida con 762. El 28 de mayo del año 2006 ante los Rockies superó la cifra de cuadrangulares de Babe Ruth con el número 715. El día 4 de agosto del 2007, en el enfrentamiento de San Francisco contra los Padres de San Diego, Barry Bonds conectó su jonrón número 755, igualando la marca con Hank Aaron, y 3 días después en San Francisco, bateó el cuadrangular número 756, convirtiéndose así en el máximo jonronero. Leche Milex, Quesos Michel, del Grupo Mejía Alcalá, presentó Cápsulas de deportes en la nota. Vida Sana con Juan Carlos Simó. Ahora en su nuevo horario, los lunes, miércoles y jueves de 9 a 10 de la mañana. Acompáñanos y aprende más sobre salud, nutrición, entrenamientos y bienestar. Vida Sana junto al coach Juan Carlos Simó y K. Hernández. Por la nota 95.7, conoce de todo. Voces de mi tiempo presenta por primera vez en un mismo escenario Dani Rivera, Este amor que tú me has dado, Diomari La Mala, Luchi Vicioso, pasarán los años. Nini Cáfaro, Frank Seara, Yolandita Monge. Producción artística y musical Amaury Sánchez. Voces de mi tiempo. Invitado especial el maestro Rafael Solano. 2 de noviembre, Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Boletas a la venta en tuboleta.com.do. Tiendas La Sirena, Superpola, Ticker Express y el Club de Lectores del Listín Diario. Escuchas La Nota 95.7. Esto no tiene nombre. 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 This is Wall Street. Esto no tiene nombre. No puedo negar que extraño
verte, ay, yo me siento solo y pensando en ti, a veces me sonrojo, ay, morena linda, quiéreme, en la soledad de mi humilde hogar, quisiera estar contigo, verte al despertar, de rodillas te pido que me des tu amor, ven y quiéreme, quiéreme un poquito, como yo te quiero, te invito a querernos, aunque nos amemos, dicen que eres bueno, mendigar amor, pero estoy cansado de perder por el temor, quiéreme un poquito, como yo te quiero, te invito a querernos, aunque nos amemos, dicen que eres bueno, mendigar amor, pero es que te amo y tengo roto el corazón, por el temor a perderte, a no verte, a quererte tanto y no tenerte, pongo mi suerte en tus manos, lo hago sin miedo solo porque yo te amo, quiéreme un poquito, como yo te quiero, te invito a querernos, aunque nos amemos, dicen que eres bueno, mendigar amor, pero estoy cansado de perder por el temor, quiéreme un poquito, como yo te quiero, te invito a querernos, aunque nos amemos, dicen que eres bueno, mendigar amor, pero es que te amo y tengo roto el corazón. Bachata con algo extra. I know you like it. Duele rogarte cuando sé que no me quieres, más dicen que si no lo intentas pierdes. Tu falta de interés es un castigo, me hace mal, duele. Quiéreme un poquito, como yo te quiero, te invito a querernos, aunque nos amemos, dicen que eres bueno, mendigar amor, pero estoy cansado de perder por el temor, quiéreme un poquito, como yo te quiero, te invito a querernos, aunque nos amemos, dicen que eres bueno, mendigar amor, pero es que te amo y tengo roto el corazón, por el temor a perderte, a no verte, a quererte tanto y no tenerte, pongo mi suerte en tus manos, lo hago sin miedo solo porque yo te amo. Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Muy buenas tardes, 1:06 de la tarde a través de la nota 95.7. Miralba Ruiz, Pinky Pintor, Roberto Cavada y todos nuestros colaboradores que desfilan de cuando en cuando
durante los días de la semana para hacerles compañía a todos ustedes a través de esta emisora y de las distintas plataformas digitales por donde también nos escuchan a cualquier hora del día. Hay gente que reporta sintonía en la noche, que se sienta tranquilamente a oírnos en Spreaker y nos escucha de noche, así que para ellos también mucho salud, ¿sí? No se sientan de noche a oírnos. Ayer hubo uno que me escribió, el comienzo no se lo llevaron, no comenzaron. Y yo dije, pero ¿cómo así? Pues sí, para todos ustedes también saludos. En breve con ustedes, trayéndoles las informaciones del día, trayéndoles los debates del día y, por supuesto, encuentros de criterios y opiniones para que, como siempre, usted se quede con su versión de los hechos y saque siempre sus propias conclusiones. Esto no tiene nombre. Nuestros legisladores, lamentablemente, se le olvida cuánto nos cuesta tenerlos ahí. O sea, para la democracia, tener un Congreso para que reforme las leyes que haya que reformar como representantes del pueblo, no tiene un costo. Nos cuesta tanto que nos cuesta darle 2 exoneraciones ilimitadas que es ilegal, inconstitucional a todas luces, pero que ellos se mantienen. Entonces me mencionabas que hay otro % que lo hace con limitaciones y luego otro que ni siquiera lo intenta. Exactamente, claro. Digamos que más o menos un 17% tiene algún tipo de poder adquisitivo y participa de una manera ya sea parcial o total en la sociedad, un 17%. Ahora, la gran mayoría pues se quedan confinados en sus hogares y eso es lo que se constituye en minusvalía. Cuando tú no tienes acceso a la posibilidad de movilizarte, de hacer absolutamente nada. Precisamente porque una de esas es que la ley orgánica de la electoral, mejor dicho, del Tribunal Superior Electoral, no considera la figura del Ministerio Público dentro de la misma. Tú no ves un fiscal en una acción de... Debería. Porque la debiera tener porque si existen, si comprar un voto es un delito. Pues tiene que ser sancionado por el Estado. Tenía que ser perseguido. Por el Estado dominicano a través porque del Ministerio Ministerio Público. Pues yo nunca he visto a una gente que lo sometan por eso. A mí me parece muy bien. Esto no tiene nombre. Sigamos disfrutando de... Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Del Instituto Dominicano de Estudios Aplicados, Mercadeo y Encuesta, IDEAME por sus siglas, reveló que el 68% del electorado nacional desaprueba una posible reelección del presidente Danilo Medina. El estudio de mercado sostiene también que Luis Abinader, precandidato a la presidencia por el PRM, es favorecido con un 30% del electorado nacional, en tanto que el expresidente Leonel Fernández y Medina se encuentran empatados en un 20%. En ese mismo orden, el expresidente Hipólito Mejía recibe un 13.8% del favor de los electores, Ramfis Trujillo un 5.5%, Guillermo Moreno 3.7%, Quique Antún, Miguel Vargas también empata en 1.5% y el 4% dice que no sabe. El estudio revela además que 51.5% de la población aprueba la gestión del presidente Medina, mientras que un 48.5% se mostró en desacuerdo. De acuerdo al mercadólogo Plinio Robles, los resultados arrojados parten de una muestra general representativa a nivel nacional con un margen de error de más o menos 2.4 y un nivel de seguridad de un 95.0%. En cuanto a las preferencias por partidos políticos, el 40.2% favorece al Partido de la Liberación Dominicana, el 34.6% prefiere al PRM, el 3% el Partido Reformista, ay señores, Alianza País un 2.8% y el Partido Revolucionario Dominicano un 2.2%. Increíble ver esos tres partidos de tú a tú.
El 17% no sabe por quién votaría en las elecciones del año 2020. La población o el universo de la muestra de la encuesta del IDEAME, por sus siglas, está constituida por personas de ambos sexos, en edad y condiciones de contestar, de tal manera que cada comunidad tuvo la oportunidad de salir en la muestra. De acuerdo con un comunicado de esta entidad, se seleccionó un total de 3,000 lugares de entrevistas separados puntos muestrales o spots, como les llaman los expertos, distribución a nivel nacional. Esos puntos fueron seleccionados proporcionalmente al tamaño de su población. Esto es conocido técnicamente como una muestra de probabilidad proporcional. Recibimos a nuestro habitué y colaborador Yatzel Román. Bienvenido. ¿Cómo te sientes? Siempre contento de esta compañía tan elegante que nos había privado de su presencia en los últimos días. Así que ya se engalanó nuevamente el programa. Muchas gracias, Yatzel. ¿Qué te parecen los resultados de esta encuesta que presentó el Instituto Dominicano de Estudios Aplicados Mercadeo y Encuesta? Bueno, las encuestas siempre hay que tomar en consideración que son una fotografía del momento. Eso es correcto. Lo digo porque muchas personas, tanto de manera victoriosa como de manera derrotista, suelen pensar que una medición significa que ya están ganados o peor aún, que ya están derrotados. Lo que digo es que el momento actual de República Dominicana, como han demostrado tanto Gallup como Penn, como Hamilton, como Ben Dixon, como New Link, como esta otra, lo que muestran es que aquella fortaleza casi imbatible que había tenido el partido oficial ya no tiene, digamos, que ese mismo arraigo. Eso no quiere decir que viva ahora mismo una crisis, como ha pasado con otros partidos oficiales en el resto de América Latina, pero a diferencia de las últimas 3 elecciones presidenciales en las cuales el gobierno logró mantenerse en primera vuelta, todo indica que ahora mismo existe una competencia, y estamos hablando a 2 años, eso puede cambiar, como puede haber una mayor competencia, como puede haber menor, pero lo cierto es que al día de hoy, una parte mayoritaria de República Dominicana o no tiene opción o tiene varias opciones, y yo creo que eso es desde luego positivo, porque siempre y cuando exista pluralidad en cuanto a las ofertas electorales que se le presentan a la ciudadanía, y ojalá también esa pluralidad se muestre dentro de lo que sería el Congreso Nacional, principal órgano de contrapeso, de control al poder. Eso será muy saludable, porque hemos hablado en varios momentos sobre procesos de aprobación o rechazo a leyes que pudieran ser o dañinas para la ciudadanía o beneficiosas en el caso de que no se aprueben, y buena parte de esas situaciones suceden por el hecho de que existe una mayoría aplastante, primero de un sector y luego de otro, porque recordaremos que en su momento Hipólito Mejía y el PRD tenían un bloque congresual muy similar al actual, pero cuando eso sucede, lo que vemos es la decadencia del poder, porque si le preguntamos a muchas personas cuáles pueden haber sido los mejores gobiernos de los últimos 30 años, dará la coincidencia de que son aquellos que tuvieron ese contrapeso. Por ejemplo, esos primeros 2 años de Leonel Fernández, luego de regresar al poder en el 2004, es decir, del 4 al 6, fueron muy beneficiosos, superávit, control de la deuda pública, control del presupuesto, control de lo que era en gran medida la discreción y demás, por el hecho de que tenía que rendir cuentas ante un Congreso que le era adverso en su momento. Pero lo mismo había pasado con su gobierno anterior, 96-2000, que tuvimos como resultado, por ejemplo, un poder judicial muy representativo, que no era una imposición de un sector político, que es lo que queremos evitar hoy en día. Pero ¿por qué pasaba? Porque de por sí el único voto del Ejecutivo en ese Consejo Nacional de la Magistratura inaugural del 97 era el propio presidente de la República. Lo que hemos visto últimamente es que los presidentes, porque no se trata únicamente de Danilo, sino también el propio Leonel y el propio Hipólito Mejía, han tenido de arranque una mayoría mecánica que les permite colocar a sus activos en esas altas cortes. Y es algo que, si bien la ciudadanía siempre debe estar vigilante para impedir que eso suceda, pero también sería mucho más conveniente que no tenga ese tipo de mayorías congresuales. Y por eso vuelvo y resalto que ojalá esto que han mostrado varias encuestas, que no solamente es esta recién que estamos comentando, pero que eso se materialice y que verdaderamente el dominicano vuelva a votar de manera crítica y de manera más
inteligente hacia el poder, vuelvo y digo, porque pueda a uno gustarle, fascinarle, encantarle una opción política, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces yo lo que quisiera es ver que precisamente voten poniéndole los frenos a precisamente ese vehículo que puede gustarle mucho a usted, pero trata de ponerle los controles. Y yo creo que el pueblo dominicano va avanzando hacia dejar atrás eso de votar por un color, por un himno, por una sigla, porque mi papá era de este y demás. Obviamente el factor emocional siempre va a estar presente, pero conforme vayamos avanzando hacia el factor racional y que cada quien pueda votar por la opción que más les representa, porque vuelvo y resalto, como he dicho en otras ocasiones aquí, el único voto desperdiciado es aquel que va hacia quien no lo represente. Y entonces, conforme tengamos personas que voten por aquello en que creen y candidaturas que apelen hacia un pensamiento, hacia un programa, hacia una plataforma, hacia una ideología, la dispersión será positiva porque tendremos congresos, tendremos ejecutivos, tendremos ayuntamientos que serán más representativos de esa pluralidad que existe en la República Dominicana. Cavada, sí, tú sí eres un hombre tonto, es verdad. Aló, buenas tardes. Roberto, hay algo que me preocupa. Cuidado. Esto es algo que no tiene nombre. Ya que la justicia no actúa, vamos a formar un comando de la resistencia para acabar con la corrupción y fusilar a esa gente. ¡Ey, ey! 809-541-0957 y sin cargos 1-809-200-0957. Esto no tiene nombre. Y ahora, las preguntas del verdugo. Las preguntas del verdugo. Recapitulando la información que dio a conocer la encuesta del Instituto Dominicano de Estudios Aplicados Mercadeo y Encuesta, donde dice que el 68% desaprueba una posible reelección del presidente Medina, que un 30% favorece al PRM y, bueno, a Luis Abinader, realmente, y un 20% favorecen tanto a Leonel Fernández como a Medina. ¿Qué opina nuestra audiencia? 809-541-0957 y 1-809-200-0957 desde el interior sin cargos, para que usted comparta con nosotros su parecer sobre los resultados de esta encuesta. Señora, ya de aquí para allá, encuesta. Todos los meses habrá una encuesta y cuidado si toda la semana, porque esto no está fácil. Cuando quieras entrar en contacto con nuestros estudios, marca el 809-541-0957 y desde el interior sin cargos, 1-809-200-0957. Esta es La Nota. Conoce de todo. Buenas tardes, adelante. Sí, buenas tardes. Muy buenas. ¿Cuál es su opinión? Mi opinión es que a pesar de todo, el mal momento que está pasando el PLD, todavía sigue adelante. Y veo que el PRM no avanza, que debía avanzar, porque ha tenido buenas oportunidades. Es cierto, siento los números del PRM estancados en 30, 35, o sea, como que no avanza. No avanza, es cierto. Pero usted sabe por qué. ¿Por qué? Entiendo yo, es decir, es una simple apreciación mía. Porque él se monta en la primer patana que pase huyendo. Él no sabe, él no tiene una dirección. Yo soy balaguerista. Yo recuerdo que nosotros, cuando se planificaba, comenzábamos y hacíamos una trocha, atacando al gobierno hacia un punto, pero positivo. Atacando y ofreciendo solución. Atacando y dando solución. Él ni ataca ni da solución. Él, por ejemplo, ahorita se comienza a hablar de los motoristas y él habla de los motoristas. A la semana. Es decir, es reactivo, no proactivo. Exacto, reactivo, no proactivo. Entonces la gente tiene miedo porque es que él además que es muy permisivo. La gente que lo conoce dice que adolece de lo mismo que adolecía Peña Gómez, que era muy permisivo. Entonces no arranca con esa frialdad. Si él en lo que falta este año no llega por lo menos a un 45, a un 50, que renuncie y no vaya, porque esa maquinaria del PLD, con todo lo que usted ve, si arranca con una persona con esa
con esa popularidad que tiene el PRM, le va a ganar otra vez fácilmente. Que gracias y pase buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mira, a Ruiz, y agregan el link del programa de Todos Tienen Nombre. Bueno, yo quiero decirte que sobre esas encuestas se hacen solamente, será en zona urbanizada, porque aquí en estos barrios como Santo Domingo Norte no ha venido nunca una encuestadora de esa encuestarnos, ya que aquí en Santo Domingo Norte tenemos un alcalde inútil que tiene más de 400 vertederos provisionales y unos semáforos que costaron 20 millones y no dicen nada. Dios mío, eso es lo más terrible de este mundo. Esos semáforos no tienen nombre. Y ojalá Manuel Díaz, ese imprudente se siente. Gustavo. Imprudente Manuel Díaz, eso es lo que tú eres, un imprudente. Y tú un imprudente. Y tú un imprudente. Y tú otro loco viejo. Loco viejo. Y tú un ladrón. Y tú un ladrón. Ladrón. Y tú un ladrón. Pero no soy ladrón. Pero no soy ladrón. Manuel, yo te estoy llamando al orden, Manuel. Manuel, te estoy llamando al orden, Manuel. Manuel, te estoy llamando al orden, yo. Te estoy llamando al orden. Te estoy llamando al orden. Te llamo al orden. Ya lo sabemos, ok. Esto no tiene nombre. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. Llénalo, por favor. Claro. Bienvenido a Propagás. ¿Cómo es eso del botón de emergencia? En caso de una emergencia, pulsamos el botón y eso apaga totalmente la estación y corta el flujo de gas. Es la manera segura de vender GLP. Por eso es que yo vengo aquí, porque esta es una estación pro. Ojalá yo con un botón así para poder apagar al compadre. ¡Abú! Propagás, comprometidos con la seguridad. Para conocer más, visite www.grupopropagás.com y nuestras redes sociales. Todos conectados. Con WhatsApp e Instagram gratis. Con minutos gratis desde que activo y consumo. Todos conectados. Todos con Altis estamos conectados. Estar más conectados es WhatsApp, Instagram y minutos gratis al activar y usar tus paqueticos o minutos en tu prepago. Ahora todos los dominicanos están más conectados. Visítanos o llámanos al 809-859-6000. Altis. Llénalo, por favor. Claro, bienvenido a Propagás. Entonces, con eso del breakaway y del pull-away, si chocan el dispensador o si arrancan con la manguera pegada, no pasa nada. Absolutamente nada. Automáticamente se corta el paso del gas de ambos lados. Esa es la manera más segura de vender el GLP. Ah, pero por eso es que yo vengo aquí, porque esta es una estación pro. Despega lo que me voy, güey. Propagás, comprometidos con la seguridad. Para conocer más, visite www.grupopropagás.com y nuestras redes sociales. Claro, porque hay un presidente de esa Cámara que ahora se ofende por esto, pero no se ofende cuando hay tres parados hablando en una esquina. Claro. O cuando está durmiendo. Soñando despierto. Con el tema de dormir hay que tomar en cuenta que eso es muy común en todos los parlamentos del mundo. Coño, Yassel. No, cuando hay votaciones muy intensas, porque no necesariamente... Sí, dilo como dato curioso, pero no... Se estaba trabajando. O sea, se estaba trabajando. Lo que digo es que no necesariamente quien se duerme ahí es porque sea un vago que estaba viendo el juego anoche. Que claro. Fue muy bueno, ¿verdad que sí? Yassel. Mira, por ejemplo... De verdad. El presupuesto... Yassel, de verdad, mira, el que se duerme aquí, no hablo en China ni en Inglaterra. Ni John McCain. Aquí, en la Cámara de Diputados. El que se duerme aquí, que van 3 horas al día de casualidad, que la mitad de las veces ni van. ¿De verdad tú me estás diciendo que no estáis respetando? ¿De verdad me estás tratando de justificar eso? No estoy justificando necesariamente. Lo que digo es... ¿Y qué? Ven para, ven, tú no eres guapo, párate a pelear.
¡Demonios! Esto no tiene nombre. Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Muy buenas tardes, 1:27. Restos del cadáver descuartizado del periodista saudí Jamal Khashoggi, asesinado en el consulado de su país en Estambul el pasado 2 de octubre, han sido encontrados, aseguró la cadena británica Sky News. El medio, que no concreta sus fuentes, añadió que la cara de Khashoggi fue desfigurada por sus verdugos. Los restos, según la cadena, fueron hallados en el jardín de la residencia del cónsul saudí Mohamed Otaibi, quien regresó a Riad el 16 de octubre, un día antes de que equipos turcos la registraran. La noticia del supuesto hallazgo se conoce poco después de que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, afirmara hoy que la muerte de Khashoggi fue un salvaje asesinato planeado y prometiera que Ankara llegará al fondo de lo sucedido. El asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi fue premeditado, declaró Erdogan en un discurso en el Parlamento en Ankara. Está claro que esta operación no ocurrió por casualidad, sino que fue fruto de una planificación. Tenemos fuertes indicios en este sentido. Esto subrayó. Vamos a hablar sobre este tema con nuestro habitual y experto en temas geopolíticos, Yatzel Román. Bueno, como ha visto el mundo durante estos últimos días, Arabia Saudita, un país que funge como aliado no solamente de Estados Unidos, sino de la mayor parte de lo que sería la comunidad occidental, aliado de la OTAN y muchos otros países, es un país que tradicionalmente ha tenido, como muchos otros en su subregión, grandes situaciones de violaciones a los derechos humanos. Y eso, precisamente por la situación de aliado, ha llevado a que distintos gobiernos prefieran mirar hacia el otro lado cuando suceden este tipo de cosas, que no es la primera vez. Sin embargo, aquí hay varios agravantes. Uno, el hecho de que Khashoggi servía como columnista del Washington Post, que era residente en Estados Unidos, y que la operación que terminó en su muerte fue llevada a cabo en otro país, en este caso Turquía, y específicamente cuando, según se dice, lo engañaron para llegar al consulado en Estambul. Las declaraciones del gobierno de Arabia Saudita habían sido un tanto variadas hasta los últimos días. Primero habían decidido utilizar las estrategias que tan famosas ha hecho Vladimir Putin, que es sencillamente negar y acusar a personas que tengan relación personal con el desaparecido de que pudo haber sido esa la explicación. Sin embargo, Arabia Saudita no tiene el poder de influencia y propaganda que sí tiene Rusia, que tiene una gran cantidad de órganos que tienen arraigo en lo que sería la opinión pública. Eso significó que tuvo que admitir finalmente que fue en el consulado que, según ellos, inició una pelea que terminó con él descuartizado. Entonces, no sería un accidente, no sería algo que pasó de manera involuntaria, sino que estamos hablando de que por la manera en que le dieron muerte, en que asesinaron a Jamal Khashoggi, eso indicaría que se trata de un crimen de Estado. También por el agravante de que tuvo lugar en un consulado. Y entonces... No, y que había una persecución, él era un exiliado prácticamente. Sí, él era un exiliado, no desde el punto de vista formal, pero sí era una persona que tenía tradicionalmente una línea muy crítica contra el gobierno de Arabia Saudita. A mí lo que me llama la atención es que él haya decidido ir voluntariamente al consulado porque fue precisamente a renovar su pasaporte. Sí. Entonces, si tú sabes que estás en una situación muy delicada, ¿a qué te metes? El tema es que Arabia Saudita, precisamente siendo aliado de Estados Unidos y la comunidad occidental, suele, digamos que, amilanarse un poquito, a diferencia de otros países que tienen una línea antagónica, que sencillamente hacen lo que les da la gana, que fue lo que terminó haciendo Arabia Saudita, pero por lo menos para darle cierta credibilidad y entendimiento al hoy muerto. Lo cierto es que él no se hubiese imaginado que algo así sucedería, porque vuelvo y digo, no era alguien que tenía un blog
y demás. O sea, era un columnista del Washington Post. Y eso ha llevado a grandes declaraciones de figuras de primer orden en Estados Unidos, tanto del gobierno como de la oposición, porque obviamente los demócratas han asumido una línea dura, pero también buena parte de los republicanos. Tal es el caso del senador Lindsey Graham, uno de los principales halcones en la Comisión de Defensa, pero también el senador Chris Murphy, el senador Richard Blumenthal, y fuertes declaraciones de representantes de Estados Unidos en la embajada hacia las Naciones Unidas. Entonces, vuelvo y resalto, no es la primera vez, pero ahora vivimos una situación muy distinta a la que se vivía anteriormente, cuando los gobiernos de Bush, gobiernos de Obama, gobiernos de Clinton y demás preferían, digamos que callar ciertas cosas para mantener la relación con Arabia Saudita, que a pesar de que muchos países acusan de que tienen una interferencia muy activa en lo que es la actividad terrorista, todavía la OTAN lo sigue viendo como un aliado indispensable para, paradójicamente, combatir el terrorismo en esa región. Sabemos que en los últimos meses e incluso años, dicho régimen, que es un caso poco común hoy en día de una monarquía absoluta, porque lo que tenemos en muchos otros casos son monarquías parlamentarias, monarquías que son más simbólicas. Aquí no, aquí la familia real tiene poder directo en lo que es la cosa pública y tiene funciones muy específicas, pero habían querido lavar su imagen, habían querido vender una imagen bastante progresista, si se quiere, dentro de lo que son esas características. Recordaremos que a inicios de año, con una gran cantidad de fondos a nivel internacional, recibieron mucha publicidad por el hecho de que estaban permitiendo que las mujeres finalmente guiaran vehículos allá siempre y cuando estuviesen acompañadas de hombres, y que también estaban permitiendo que mujeres participasen como espectadoras en eventos deportivos también siempre y cuando estuviesen acompañadas de hombres. Eso, que es, digamos que completamente anacrónico en el siglo XXI, recibió una publicidad paradójicamente, y que a mí me dejó perplejo, muy positiva, porque sencillamente han descubierto el juego de la publicidad a nivel internacional, como también en su momento estaba haciendo el propio régimen norcoreano, presentando a su hermana como una figura, la hermana de Kim Jong-un, presentándola como una figura que sería la cara buena de la dictadura. Ahora el príncipe también se está presentando en Arabia Saudita como la cara buena del régimen, pero hemos visto que en lo que importa de verdad, que es el respeto a los derechos humanos, que es en la apertura, que es en la defensa de las libertades, que es en la defensa de la libertad de prensa, de expresión y el derecho a la vida, eso no está siendo respetado en Arabia Saudita. Y las expresiones de condena que han emitido varios líderes globales, tal es el caso de Angela Merkel, canciller federal alemana, que ha suspendido momentáneamente el intercambio de armas con Arabia Saudita. Paradójicamente, España no lo ha hecho, porque uno pensaría que el gobierno de centroizquierda sería quizá más proclive a ello, pero España ha decidido mantener ahora mismo el intercambio de armas con Arabia Saudita, mientras que Alemania, con un gobierno de centro derecha, ha decidido pausarlo. Pero vuelvo y resalto que estas declaraciones, estas acciones, tienen la justificación de que se trata de un régimen violatorio. Y no solamente desde el punto de vista gubernamental hemos visto reacciones, sino también desde el punto de vista empresarial, porque recientemente se había estado ya preparando la celebración de lo que llaman Davos en el desierto. Davos es donde se lleva a cabo en Suiza la reunión principal del Foro Económico Mundial. Y entonces generalmente se usa de manera coloquial el término Davos para referirse a reuniones de altísimo nivel entre representantes de influencia. Entonces esta reunión de Davos en el desierto, que convocaba a los principales empresarios del mundo, no se canceló, pero cancelaron sí su participación la mayoría de empresarios que eran principales para esta reunión. Ahora mismo los que han confirmado son principalmente los de nivel medio. Entonces Arabia Saudita está en esa situación, y esperemos que no quede solamente en la indignación momentánea, sino que, por ejemplo, el propio rey, que ha establecido comunicación con la familia de Jamal Khashoggi, y que esto lleve precisamente a que haya
por lo menos un reconocimiento a la necesidad de mayor respeto a las libertades ciudadanas y al derecho a la vida. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. Hola, este es un boletín informativo. La Superintendencia de Bancos alerta a la ciudadanía para que no deposite su efectivo en entidades que no estén autorizadas a hacer captaciones. Llame a Prousuario de la Superintendencia al 809-685-8141, desde el interior sin cargos al 809-200-0290 o consulte nuestra página web y confirme cuáles son las entidades de intermediación financiera reguladas y que son supervisadas por la Superintendencia de Bancos. Más información en un próximo boletín. 55 años y una tasa que no se mueve. Grupo Viamar está de aniversario. Ven y llévate uno de nuestros vehículos y la tranquilidad de una tasa fija por 3 años a 5.5% de interés y hasta 90 meses para pagar, para que te montes o cambies tu carro con la tranquilidad de una tasa que no subirá. Entérate de nuestras ofertas de aniversario en www.grupoviamar.com. Bendito, ¿por qué tú lloras, bro? Porque tú dices que el artículo es para evaluar a los jueces que están. Ahora, los que vamos a evaluar, que van a entrar, tú no lo puedes coger con un artículo. Si me dejas terminar mi idea, me vas a entender. Está bien, mi vida. La ley no hace referencia hay que traer a José Gregorio a condiciones de carácter moral o ética para la designación de jueces. Salud, mi amor. No lo hace. No hace esas menciones y debiera hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como siempre le digo a todo el que se me acerca, abogados que receten artículos, que los reciten de memoria, aparecen en los zafacones. ¡Wow! ¡Qué destrucción! Ay, estoy llorando. Porque estoy asustado. Entonces yo no quiero un abogado de zafacón en la Suprema Corte de Justicia. Dios mío, qué accidente. Esto no tiene nombre. Nuestros legisladores, lamentablemente, se le olvida cuánto nos cuesta tenerlos ahí. O sea, para la democracia, tener un Congreso para que reforme las leyes que haya que reformar como representantes del pueblo, no tiene un costo. Nos cuesta tanto que nos cuesta darle 2 exoneraciones ilimitadas que es ilegal, inconstitucional a todas luces, pero que ellos se mantienen. Entonces me mencionabas que hay otro % que lo hace con limitaciones y luego otro que ni siquiera lo intenta. Exactamente, claro. Digamos que más o menos un 17% tiene algún tipo de poder adquisitivo y participa de una manera ya sea parcial o total en la sociedad, un 17%. Ahora, la gran mayoría pues se quedan confinados en sus hogares y eso es lo que se constituye en minusvalía. Cuando tú no tienes acceso a la posibilidad de movilizarte, de hacer absolutamente nada. Precisamente porque una de esas es que la ley orgánica de la electoral, mejor dicho, del Tribunal Superior Electoral, no considera la figura del Ministerio Público dentro de la misma. Tú no ves un fiscal en una acción de... Debería. Porque la debiera tener porque si existen, si comprar un voto es un delito. Pues tiene que ser sancionado por el Estado. Tenía que ser perseguido. Por el Estado dominicano a través porque del al tercero Ministerio pues yo nunca he visto a una gente que lo sometan por eso. A mí me parece muy bien. Esto no tiene nombre. ¿Qué harías si te ganas $1,000,000? $1,000,000. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada $500 o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de $100,000 semanales y un premio
premio final de $1 millón. Banreservas, el banco de los dominicanos. This is Wall Street. Esto no tiene nombre. Aquí compartimos un sabor sin igual. Porque compartir es súper especial. Hay muchos abrazos, momentos sabrosos. Hay mucha alegría, ritmo contagioso. Abrazo, déjame darte mi mano. Porque compartir es súper especial. Súper especial. Ay, oh, compartir nos hace dominicanos. Indubeca, 50 años de sabor súper especial. Si eres dueño de un negocio, descubre todo lo que significa evolucionar con Azul. Esto va desde poder aceptar pagos con tarjetas y dispositivos móviles en tu comercio físico o vender desde tu página web con la seguridad, estabilidad y el servicio que necesitas, hasta contar con herramientas innovadoras para mantener el crecimiento de tu empresa. Con nosotros cuentas con un aliado para cerrar siempre en azul. Más información en azul.com.do. Si los dominicanos colaboramos más, quitamos del medio todo este discurso de división y de tachar a los demás y comenzamos a trabajar juntos, podemos lograr cosas extraordinarias y vencer a todos nuestros competidores y convertirnos en verdaderamente el líder regional, no solo en crecimiento económico, sino moralmente, en eficiencia y en tecnología. Pero eso requiere la colaboración y el trabajo de todos. Esto no tiene nombre. De lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, conoce y analiza los más importantes hechos sociales, políticos, económicos y culturales desde la perspectiva del interés ciudadano, con Jonathan Liriano, Milicen Uribe, Carlos Pimentel y José Luis Morillo Frías en La República. Radio para ciudadanía consciente, crítica y transformadora. Por la nota 95.7. ¿Cómo así? ¿En serio? Sí, usted es la ganadora. Por cada $2,000 de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimas, participas para ganar $77,000 cada semana y un premio final de $1 millón. Banreservas, el banco de los dominicanos. Es que yo todavía no me lo creo. Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Este segmento es presentado por Banreservas, el banco de los dominicanos. Hoy como todos los días, el tema del día. Una y 46 minutos de la tarde, seguimos en Esto no tiene nombre. El debate sobre la lectura bíblica en las escuelas, establecida en la Ley 44-00, ha generado todo tipo de reacciones. Hoy, en Esto no tiene nombre, hacemos un debate del tema desde la perspectiva jurídica, educativa y, por supuesto, de la fe misma. Nos acompañan el jurista y profesante cristiano José Alberto Ortiz y la educadora Tomiko Castro. Bienvenidos a Esto no tiene nombre. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas. Aplauso para los dos. Aplauso para los dos. ¿Ustedes se conocían?
Es un honor conocerla, la profesora. Qué bien, no, está bien, no vaya a ser que... Cuénteme, ¿por dónde arrancamos? Yo creo que, bueno, está Jaxel Román que estaba aquí. Échale el micrófono porque él le vas a sacar el ojo con el micrófono. Ahí, un momentito. Se habla y se opina sobre este tema que está sobre el tapete. Me llama hasta poderosamente la atención, una frase muy cliché, muy que funcionarios, incluyendo la vicepresidenta de la República, ahora hablen de eso, pero una ley que estaba aprobada, nadie se preocupó si se aplicaba o no, etcétera. Y yo creo que hay que ir primero, para que todo el mundo se documente, a qué dice eso que se convirtió en ley. Exacto. Propuesto en su momento por Elías Huesín Chávez. Elías Huesín Chávez, cuando era partido... Cuando era diputado por el PQDC aliado al PRD en el 1998. Exactamente. ¿Qué dice tácitamente, hablando de términos legales, la ley? La ley simplemente modifica el artículo 4 de la Ley General de Educación para incluirle una serie de párrafos. Para no cansar a los oyentes y no leer 6 párrafos de la ley. En resumen, lo que hace es establecer a nivel inicial, básico y medio la lectura de una porción o texto bíblico y la enseñanza de la Biblia en las escuelas, aclarando en el párrafo 3 que los padres de los alumnos o quienes hagan sus veces podrán escoger entre los 2 programas de instrucción bíblica, un programa católico, un programa evangélico, mediante una simple declaración escrita, pudiendo también optar por la exención de la materia, como lo prescribe la Ley General de Educación, y yo le agrego, porque es una ley del 98, como lo prescribe el artículo 63 de la Constitución del 2010. Del 2010, que dice claramente que la familia, papá y mamá, son los responsables de la educación de sus hijos. Y en el caso de una enseñanza tan delicada como lo es la religión, porque está directamente relacionada a lo que es la libertad de conciencia y de cultos del ser humano y también de los niños y adolescentes, porque de acuerdo a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el niño y el adolescente tienen derecho a la libertad de conciencia y libertad de cultos. Usted tiene que cuidar esa parte y cuidar el artículo 45 de la Constitución. Entonces, la ley desde el año 98, de conformidad a lo que dice ese párrafo 3, se cuidó en respetar el derecho que tienen los padres de escoger libremente el tipo de educación que van a recibir sus hijos, y al mismo tiempo se cuidó de respetar la libertad de conciencia de esos padres y de sus alumnos. Por lo que, en mi opinión, don Roberto, no entiendo por qué hubo este revuelo. Es una ley que está vigente desde el año 2000. Leonel Fernández la promulgó en julio, apenas un mes antes de entregarle la presidencia a Hipólito Mejía. La ley se implementó de manera informal porque el reglamento no se ha aprobado. Ese reglamento, en lo que concierne a la Iglesia Evangélica, el CODUE, conjuntamente con Grupo Acción Cristiana, lo entregaron en manos del Poder Ejecutivo en el año 2015 y todavía el Poder Ejecutivo no lo ha promulgado mediante un decreto. Pero antes de entrar en esos detalles, si vamos a lo que acaba de explicarnos él, que dice la ley, lo que yo entiendo, así como gallego al fin... quizás no muy ilustrado, es que si yo quiero que mi hijo reciba enseñanza de la religión católica a través de la Biblia en las escuelas, puede escoger esa opción. Si quiere escoger educación de religión cristiana, no católica, la otra, la que todo el mundo también conoce, también tiene esa opción. Sí. Y los que no quieran coger ningún tipo de religión, o sea, ni esa católica ni esa cristiana, también tienen la opción de renunciar, y entonces sus hijos no tienen. Entonces, están todas las opciones sobre la mesa, claro. No están todas las opciones. Faltaría el budismo, faltaría el hinduismo. ¿Cuál falta? No están todas las opciones. Desde el punto de vista de la comunidad educativa, a mí me gustaría iniciar con una pregunta. ¿Cuál es la función social de la escuela? Educar y formar. Exacto. Enseñar, ¿verdad? Para que los jóvenes aprendan a sentir, a pensar, a crear y a convivir desde un proceso democrático, colaborativo, inclusivo, integral. Si dentro de esa integralidad se quiere incluir una pedagogía de la espiritualidad, de la trascendencia del ser, porque es una dimensión importante de educar, debería de elaborarse desde la pluralidad. Yo no estoy tan segura si en esas 3 opciones
todo el mundo se va a sentir identificado, sobre todo ese todo el mundo de ahora, de los jóvenes de ahora, se va a sentir identificado con esas 3 rutas. A mí me parece, y tal vez voy a dar una opinión muy personal, que es un revuelo que ha sido provocado porque realmente yo siento que las autoridades, todas, están actuando en base al miedo. Nosotros y no quieren la responsabilidad, lo tiran Aquí voy. Nosotros tenemos miedo porque realmente nos estamos dando cuenta que el asunto se nos está yendo de las manos. La Biblia no es una curita que tú vas a la farmacia de 15 pesos y tú la vas a comprar para ponérsela a una herida que está saturando de un estado incoherente. Aquí lo que pasa es que las personas, los roles sociales, no quieren asumir su rol social. Pero ¿cuál sería la opción? La opción práctica, ¿cuál sería? No son esas 3, ¿cuál sería? Los padres. Como una ley que ya existe. Los padres no quieren asumir su rol de padres. Los comunicadores, ustedes que tienen un rol comunicativo, educativo, ahora en este actual, que influyen muchísimo más que los profesores, porque la escuela es una institución que está prácticamente caducada. Ustedes los comunicadores influyen muchísimo más a veces en la toma de decisiones de los jóvenes que por encima de los padres y de los educadores, pero ese es otro tema. Un paréntesis para que la gente se ubique. Usted, ya dijimos que es educadora, ¿dónde imparte docencia? Yo tengo casi 25 años en el mundo de lo que es. Casi nació porque usted es muy jovencita. No, apariencia. Y bella por demás para los que nos escuchan. Ay, pero ¿dónde imparte docencia? Sí, mire, yo he impartido docencia en diferentes instituciones privadas del país, en el Colegio New Horizons, en Lux Mundi, en el Cara Heritage School. También trabajo en colaboración con el Ministerio de Educación en diferentes instituciones públicas. Trabajo como gerente educativo en la Fundación Propagás. También trabajo educación continua y neurociencia desde Cacatú. Es decir, en el mundo educativo yo estoy bien. Ahora mismo estoy implementando unos diplomados en universidades como la Pucamaima en Santiago, etcétera, etcétera. O sea, trabajo más con formadores ya en esta etapa, con docentes. Claro. Que con jóvenes y con niños. Pero ya pasó por esa etapa. Bastante, y los extraño bastante. Pero el punto es aquí que... ¿Y su fe en quién cree para...? Yo creo en mi divinidad, la que es mía, la que está instalada en mi cabeza, porque digo Dios, divinidad, lo que sea, yo soy una mujer de fe, vamos a decirlo así. Por eso le pregunté por la fe. No, soy una mujer de fe y considero que el texto bíblico es un compendio de sabiduría y de prevención. Claro. Porque tú me preguntas a mí, Tomico, ¿y la fe? No sé qué te digo, si me van a practicar en los barrios la que aplica la ley, el método que aplica el padre Rogelio, yo te dije, vamos a darle para allá. Sí. Mambo. Pero mi preocupación es, ¿están nuestros docentes preparados para impartir una ruta pedagógica de la espiritualidad o de la conciencia o del ser desde esa perspectiva? Ahora, una preguntita. Su experiencia en estos 10 años de tener una ley vigente, más no el reglamento para aplicarla, que es una de las debilidades que tenemos en nuestro país, con todas las leyes, no solo esta. Hoy nos quejamos de la ley de la frontera para beneficiar o apoyar el desarrollo de la frontera, pero se aprobó la ley y nunca se aprobó el reglamento, o se aprobó mucho más tarde, y por ende se hicieron cosas que eran de locura. Y así como esta, hasta donde usted conoce, ¿cómo se aplicó esta ley en estos 10 años? A ojo de buen cubero, el que quería, ¿quién en el equipo pedagógico daba esa materia? Que al final ya vemos, según plantea la ley, es opcional, o sea, no cuenta para el currículum de graduación de nadie, es opcional, entro o no entro, voy o no voy, pero ¿quién estaba facultado para darla? Sea sobre la religión católica, apostólica y romana, sea para la religión cristiana protestante, por llamarle de alguna manera, evangélica. ¿Quién hacía eso en el aula? ¿Quién daba la clase de religión? Exacto, de toda la vida. Yo lo digo porque, no sé, yo tengo una opinión un poquito complicada sobre eso, pero para mí la religión, para que no le demos muy vuelta a esto, para mí la religión se da en un templo
o se da en una Por iglesia? eso comencé con la pregunta, función social de cada institución. Cada institución tiene su Roberto, es importante ese punto que te acabas de señalar pero sobre dónde impartir la materia, porque a partir de una asignatura que se llama Formación Humana y Religiosa, se llegaron a acuerdos para no necesariamente impartir religión o XXX. Se eligió esa aproximación de propuesta pedagógica hacia una orientación de los valores, responder preguntas existenciales, y sí se aborda, por ejemplo, la vida de Jesucristo, quién fue, digamos, un contexto histórico, valores, conciencia, hacia dónde voy, qué quiero ser, la moral prójimo, esas orientaciones. Así, vagamente. Globales, generales. Y quizás un proceso histórico de dónde surge cada religión, la monoteísta. Y en base a que los padres puedan elegir, sí existen mayormente en los colegios privados propuestas educativas que tú puedes elegir, porque ese colegio tiene una tendencia a un currículum que está basado porque es de la iglesia bautista o porque pertenece a la iglesia de los mormones, o porque ahí se va a leer tal pasaje, y tú, que vienes de esa iglesia, de esa congregación, puedes elegir ese tipo de educación para tu hijo. Y es una cosa electiva que tú decidiste matricularlo en esa escuela. Totalmente. Pero que estamos hablando que son colegios privados. La ley no afecta. No, la ley solamente habla de la escuela pública. Habla de las escuelas públicas. En cuanto al tema del adiestramiento de los profesores, el párrafo 5 y el párrafo 6 dice que quien asume el costo del adiestramiento y preparación de esos profesores es la Conferencia del Episcopado Dominicano para los profesores católicos, el CODUE para los profesores evangélicos. Los profesores evangélicos, en el caso del CODUE, ya tienen 3 años que fueron formados. CODUE hizo una serie de entrenamientos, hizo una serie de talleres, entrenó a los profesores y el listado está en manos del Ministerio de Educación, esperando el nombramiento correspondiente tan pronto entre el reglamento. Pero que el problema no es el presupuesto, ni que fueron entrenados o no. El costo de adiestramiento ya lo asumieron las problema. Instituciones correspondientes. En cuanto a la enseñanza... ¿Bajo cuál enfoque fueron entrenados? En cuanto bueno escucharlo. Sí, en cuanto a la enseñanza o no de la religión, fue un buen punto lo que usted señaló, Roberto, que la religión debe enseñarse en el templo o en la casa. También. Ese modelo debe aplicarse si viviéramos en un estado laico, pero no vivimos en un estado laico como se nos ha pretendido hacer creer a través de los años. ¿Y la Constitución que dice? No menciona la palabra laico. No, de por sí, para resaltar un poquito de esto desde el punto de vista internacional, para poner ejemplos de lo que es un estado... Pero para ponerlo. No para manipular. Espérate, la Constitución, el artículo 45 dice que vivimos en un estado que consagra libertad de conciencia y de cultos, pero... Nuestra Constitución, en su preámbulo, invoca a Dios. Sí. Nuestra Constitución, cuando define su lema, dice que es Dios, patria y libertad. Cuando define su escudo... ¿Pero somos laicos o no? No somos laicos, somos aconfesionales, porque en el Estado laico, la religión, las referencias religiosas, no pueden tener cabida ni en la Constitución, ni en la ley, ni en los actos de gobierno. Entonces, somos aconfesionales porque no tenemos religión oficial, como los estados confesionales, pero no somos laicos porque la religión no está excluida de la Constitución ni de la vida pública. Ahora, y a eso súmale, espérate. Ejemplo de laico, México. Mi vida querida, espérate. México, donde hacer referencia religiosa conlleva una sanción. Espérate, a eso súmale. Por ejemplo, que aún somos aconfesionales, y estoy de acuerdo en esa parte con usted, que yo insisto en eso, porque España es aconfesional. Los legisladores, sí, está bien, es aconfesional, pero no tiene la pifia en su Constitución de que no, al contrario, la Constitución española dice, fue la que acuñó el término aconfesional, que la religión principal de los españoles es la católica, apostólica y romana. O sea, la Constitución española es más explícita en cuanto a religión que la Constitución dominicana, porque la Constitución dominicana hace referencia a Dios 3 veces, hace referencia a la cruz cristiana, hace referencia a la Biblia abierta en Juan 8:32, pero no menciona religión específica, como la Constitución española, que dice que la religión mayoritaria de los españoles es la católica. Y a eso súmale a la Constitución nuestra, que no es lo mismo que reconocer una religión oficial, como Costa Rica, como Dinamarca, como Noruega, como Inglaterra, que tiene la iglesia de Estado. Porque, para poner ejemplo, confesional es un Estado que reconoce una iglesia como la del Estado. Es el caso de los anglicanos, de los luteranos en Escandinavia y demás. Aconfesional son los que no
reconocen, pero al mismo tiempo hacen referencias religiosas. Laicos, como es el caso de Francia y de México, son los que separan completamente la religión de las actividades públicas. En Francia, hacer referencias religiosas en un acto público conlleva sanciones bastante fuertes. En el propio caso de México, que vemos que han cancelado partidos políticos por comenzar con una oración, una actividad. Sí. Por ejemplo, en México la Iglesia Católica no puede tener canales de televisión. No. Como tiene aquí, como tiene en España. No, en Cuba tampoco. No. Y en Cuba ahora es un estado laico. Lo que pasa es que en España, yo estoy buscando información de España, el artículo 16.3 de la Constitución española especifica que ninguna confesión tendrá carácter estatal. ¿Pero qué sigue diciendo? No. Lo que siguen diciendo es que independientemente de eso, todas las instituciones tienen actividades relacionadas con la Iglesia Católica. Eso es aconfesional. A mí lo que me parece interesante... Lo digo para conocer los términos. Entonces, lo que yo digo es que la enseñanza de religión o de valores morales o religiosos en las escuelas no viola ninguna constitución, porque nuestro Estado no es laico. Si estuviéramos en Francia o en México, esa materia no se puede enseñar, pero como estamos en República... la libertad de culto. Lo que pasa es que no viola la libertad de cultos porque el padre y el alumno tienen la libertad de no tomar la materia. Entonces, a diferencia de Luxemburgo. A confesionales, etcétera. Ahí hay que poner entre paréntesis también lo del concordato, que ha marcado mucho esta vida en nuestro país y el rol que le hemos dado. Que si reconocemos la vigencia del concordato, seremos confesionales. Exacto. Por eso, un concordato que aún a desacuerdo mío, la Suprema Corte de Justicia en el año 2008 lo declaró conforme a la Constitución. Exacto, por eso lo digo, porque como estábamos hablando de la Constitución y somos aconfesionales y supuestamente todo funciona, pero en el 2010 se reafirmó cuando se promulgó la nueva Constitución que somos un Estado confesional, contrario a lo que la Suprema Corte de Justicia dijo en el año 2008, que éramos un Estado confesional en virtud del concordato. Ahora, si bien se plantea la opción de la católica y la cristiana protestante, el resto de las denominaciones, y la opción de no escoger ninguna, de todas formas, tú estás induciendo a una de las dos, cuando el diapasón religioso y de fe, no estoy hablando ni religioso, olvídate de religión, de fe, de creencias, es tan amplio como todos los que estamos aquí. Lo que pasa, Roberto, entonces, que la enseñanza... ¿No pudiésemos sustituir eso por ética? Pero la ética... En España la opción toda la vida de enseñanza era, tú podías escoger en bachilleratos, ya escogías religión o ética. Aprender a convivir, aprender a entendernos, a una cultura de paz. Estamos empujando una educación que sea plural y que sea abierta. Sí, profesora, y pero no los valores éticos, mire, me voy a meter en su terreno, pero yo soy abogado y sé de ética. Los valores éticos de alguna fuente salen. Y los valores éticos que han normado la vida de Occidente durante 20 siglos han sido los valores judeocristianos. Y el Estado aconfesional no le prohíbe al Estado enseñar en sus escuelas valores morales extraídos de la fuente religiosa de la cual bebe, en el caso de República Dominicana, el 97% de la población, que es o católica o evangélica. O sea, se puede favorecer, el Estado confesional puede favorecer a la mayoría perfectamente. La escuela termina siendo un conejillo de indias. Es una parte que a mí me molesta. Yo le voy a decir algo. Un momentito. Sí, ahora yo mismo. recibí en mi familia, yo no estudié en colegio católico, yo estudié en un colegio sin religión, pero en mi casa se leía la Biblia. Mi abuela rezaba el rosario y yo soy una persona de fe, no religiosa, de fe. Yo no necesité que me leyeran la Biblia. Ese es un trabajo de mi familia. Mi trabajo con mis hijas es formarlas en una fe en mi casa. Yo no puedo delegarle esa responsabilidad a la escuela porque a donde vamos a llegar es que yo voy a parir y le voy a entregar un cheque a quien sea para que críe, para que eduque y para que forme, y no podemos llegar ¿Sabe ahí? qué es lo que pasa, Miranda? Que ahora de repente queremos aplicar los principios bíblicos a los niños. La Biblia dice no robarás. ¿Son los niños que están robando ahora mismo en este país? Pregunto, ¿son los niños que tienen que aplicarse en la enseñanza bíblica? La Biblia dice la verdad te hará libre, lo que está en el escudo. Nosotros fomentamos una cultura de la verdad. Nosotros decimos la verdad y vivimos en base a una sociedad verdadera. Entonces, eso es lo que a mí me molesta, que todo es en base a que los niños y los jóvenes, mientras los adultos
que somos los que estamos alrededor, ejerciendo nuestra función desde el rol que sea que tengamos, no comencemos a practicar, porque mira, la violencia, la desigualdad, la deshonestidad, la injusticia, nada de eso se va a arreglar con un discurso semántico de lo que tú tienes o lo que tú no tienes que hacer. Eso se va a resolver en este país cuando cada quien asuma su rol y sea coherente con lo que hace, cuando no haya impunidad, cuando la verdad no sea sancionada, cuando el tener no sea lo que prime, cuando haya justicia, cuando tú te conozcas a ti mismo, cuando tú seas solidario y empático con el otro, porque como yo leí un artículo de un señor ahí que ni siquiera voy a mencionar su nombre, hablando de los valores, principios morales de la Biblia y todo esto, concluyendo que ese demonio y ese satanizando a los haitianos, para concluir el artículo. Oye, o sea, valorando la inserción de la enseñanza bíblica y concluyendo el artículo satanizando a nuestros vecinos. Entonces, mi problemática no es la Biblia, la creencia, la fe, es el abordaje, la metodología, desde cuál mirada, desde cuál enfoque vamos a impregnar eso, porque le voy a decir, muchas personas utilizan esas herramientas y lo que instalan en nuestros jóvenes es miedo y represión. Y ya nosotros que venimos de un estado totalmente represivo, a mí me da un poco de temor. Yo no tengo ninguna objeción si yo pudiese ver el abordaje metodológico con que se va a aplicar esas enseñanzas. Sí, yo solamente quería abordar desde un punto de vista para resaltar que se comete a veces el error de pensar que necesariamente un estado confesional viola lo que es la libertad de culto, porque un gran ejemplo de estado confesional es Luxemburgo, cuarto país más rico del mundo, un estado que es confesional católico, donde es, a diferencia de República Dominicana, obligatoria la asignatura de religión. Eso ha sido un debate reciente, porque algunos quieren precisamente reemplazarlo por clases de éticas, pero hasta el día de hoy es un estado confesional católico con obligatoriedad de clases de religión, y sin embargo yo creo que nadie diría que Luxemburgo es un estado violatorio de la libertad de culto. Lo digo porque si bien creo que podemos estar todos de acuerdo que el abordaje es importante, no solamente en la religión, porque resultaba que incluso las clases de historia pueden servir para una manipulación y lavado de cerebro. Que actualmente no tenemos clases de cívica, por ejemplo. La clase de moral y cívica dejó de enseñarse hace casi 40 años. La metodología en general es bien importante desde nuestras aulas, porque no podemos dejar que se conviertan nuestros centros educativos en centros de adoctrinamiento, sea cual sea. Uno no puede ir ahí a esperar que sencillamente estos niños impresionables, que son como esponjas, absorben lo que se les da, que vayan a sencillamente seguir lo que cree el profesor en ese momento. Entonces yo sí debo estar de acuerdo, pero no solamente desde el punto de vista de la religión, sino en general, que logremos extirpar esa práctica de adoctrinamiento que existe en las escuelas, no solamente en República Dominicana. Saben, por ejemplo, un dato muy sencillo, algo simple, el origen de la vida, las clases de ciencias. Porque estamos hablando de esto, pero en unos minutitos vamos a estar hablando más adelante de la educación sexual. ¿Qué se le va a enseñar y quién la va a enseñar? Y por ahí va a seguir el debate. El tema de la educación sexual es otro programa, o sea, porque eso tiene tantas aristas que a mí me gustaría que hiciéramos otro programa para hablar del tema de la educación sexual, porque yo mismo critiqué que los que se oponen al adoctrinamiento religioso son los mismos que abogan por el adoctrinamiento sexual, porque la Ley de Salud Sexual y Reproductiva decía que se imponía la educación sexual a las escuelas públicas y privadas. No contaba, no se tomaba en cuenta a los padres, y cuando se tuvo acceso al manual que Profamilia había introducido o que pretendía introducir al sistema a través del Ministerio de Educación, la verdad que uno coge miedo, porque en ese manual hablemos, ahí lo que hay es pornografía, ahí lo que hay es homosexualismo, ahí lo que hay es lesbianismo. Entonces, que el padre no iba a tener derecho a opinar, por lo menos esta ley, la ley 44-00, le da al padre del alumno el derecho a opinar y decir, mi hijo ¿Va a la asignatura o no? Va a la asignatura, mi hijo no va a la asignatura y no puede ser sancionado por eso. O sea, esta ley, la 4400, ahora el bullying no se lo despinta a nadie, ¿eh? ¿Bullying de qué? El bullying no se lo despinta a nadie. ¿Bullying de qué? Bullying de que ayer un niño que sus padres digan no me parece, que el niño se quede fuera de la clase, ya tú sabes lo que le va a pasar a los que están adentro. Tú eres un ateo, tú te vas al infierno, tú te vas a quemar, tú te vas a morir. O sea, señores, amenazas, muchas amenazas.
¿Qué el necesidad mundo hay de real, poner a el uno mundo a uno? real clases de es historia, diverso. decía, yo no voy a dejar que glorifiquen a guerrilleros. Insistimos en homogeneizar los procesos, ¿Qué edad? insistimos, No, yo con 13, o sea, insistimos. cuando, Pues ya cuando, eres grande, cuando pero presentaban imagínate secuestrabancos tú- como Imagínate como tú héroes, una yo me paraba y persona, me por iba. ejemplo, como mi hija de 6 años, que yo no esté de acuerdo y yo haga que la dejen fuera. Ya a esa edad empieza ese tema. Ya empieza por cualquier cosa. Y ese es un punto muy fuerte y muy feo. Entonces yo no veo la necesidad de colocar a un menor en una situación así. No la veo. Cuando de verdad pudiera haber una educación general y que en tu casa fomenten tu fe. No es que no se lea la Biblia, no es eso. Pero eso es tiene que su se haga contexto, en el tiene su lugar contexto. donde tiene que hacerse. Ahora, más Con allá las de lo correcto. personas que debe de hacerse. Un profesor no tiene por qué formarme a mi hijo. Y por eso iba En a la fe, decir no. una Esa experiencia es mi desde la responsabilidad. ciencia. Ni en el sexo tampoco. En la escuela que me le dé educación científica, de ese tema Y hablo aún yo. lo que Como quería parte de la clase de compartir, biología. lo que quería Pero compartir, científica. que aún en los abordajes de temas académicos per se o científicos, ustedes no se pueden imaginar la diversidad de interpretación que emana de un docente nuestro y cómo se instala en nuestros muchachos. Hablaba del origen de la vida. Es interesante ver cómo algunas investigaciones arrojan que nuestros muchachos muchas veces solamente escuchan la versión de que el mundo fue creado, el origen de la vida fue creado, o sea, el creacionismo, a través de que Dios creó el mundo. Y si ocurre que se expresan otras diferencias en cuanto a ese tema que Muy puntual, parece simple. ¿Qué pasó con la clase de catecismo? Totalmente represión ante eso. Ahora, si se fijan, ¿Qué pasó con las clases con de el tema, catecismo? con el tema ese del catecismo, el catecismo sí es adoctrinamiento y con eso yo no estoy de acuerdo. Lamentablemente yo no tengo autorización de CODUE para traer el contenido, pero sería bueno que ustedes coordinen una entrevista con Fidel Lorenzo, el presidente de CODUE. No, yo lo digo y él pueda traer el contenido. Yo tuve acceso al contenido. Porque es y lo una que pude clase ver, co-curricular. lo que pude ver es que tú contenido, la coges en la tarde. contenido pero informativo, lleva no específicamente contenido doctrinal, porque una hacia cosa unirse a es una iglesia. una cosa es dar catecismo. información sobre una fe. Sí, pero el catecismo, escúcheme. El catecismo es adoctrinamiento en cualquier pero fe. eso lo hace la iglesia. En ningún Exactamente. lado te dan catecismo. No, pero o sea, lo que digo, Salvo yo que sea decía que yo fui a un colegio que no era católico ni Claro. evangélico, no era religioso. ¿Y daban catecismo? No, No. Ah, ok. mi familia leía la Biblia, mi abuela rezaba el rosario y mi mamá, como quería que yo me formara más en el protocolo de la fe católica, me mandaba a catecismo. pero Y eso ya era está. aparte que Aparte. y eso te mandaba tu Aparte, mamá. como clase de piano, como clase de pintura, Claro. usted iba en la tarde y cogía su clase de catecismo. Yo te digo, miren, ¿Qué no- le ocurriría a los evangélicos si ahora se pone una ley que se diga? Hemos descubierto que la mayoría de los niños y los jóvenes dominicanos son kinestésicos, es decir, que aprenden haciendo y a través del cuerpo. Por lo tanto, todos los días vamos a dar 45 minutos de baile. ¿Qué ocurriría con la familia católica si se dice, ups, hemos descubierto que la respiración, el yoga, el mindfulness es muy importante para reducir la violencia? Ahora vamos a imponer que todos los días por 45 minutos se hagan clases de respiración. Bueno, habría que ver, analizar si esas prácticas o esas Budismo. clases están conectadas a una creencia. En el caso del yoga está conectado al budismo y al hinduismo. No necesariamente, Cualquier pero, ok. práctica que se vaya a introducir a la escuela conectada con una creencia tiene que respetar la libertad de conciencia, la libertad de cultos y el derecho de los padres, como respeta la ley 4400 que no impone nada, porque el debate está errado, se quiere imponer, pero no se está imponiendo nada, se está introduciendo una materia que ¿Qué tiene va que a ver. recibir el padre que eligió la exoneración de esas dos únicas rutas para la formación del ser? Ya la escuela tiene que buscar una solución. El Ya. director de la escuela, en coordinación con el distrito escolar y el Ministerio de Educación, tiene que buscar la actividad que ese alumno hará mientras los otros compañeros están tomando doctrina católica o clase de religión católica o clase de religión evangélica. Lo que vuelvo y digo, el principio de Estado aconfesional no le prohíbe al Estado enseñar valores morales en la escuela, y los valores morales salen de una fuente. Si no salen de la fuente judeocristiana, van a salir de otra. Y sería ilógico y contrario a la historia de Occidente
que los valores morales que se enseñen en un estado occidental. En Japón, por ejemplo, se enseñan los valores universales y morales. Pero Japón no es un desde estado, una perspectiva. Japón no es occidental. No desde Japón una, no es occidental. Pero de un referente, no desde una perspectiva de ningún tipo de índole, de ninguna religión. No ¿Y por qué funciona? Bueno, no importa, pero que Japón no es occidental, Tomico. Funciona. Vamos a hablar de porque, Occidente. Luxemburgo. Pero tú sabes por qué funciona. Alemania. Funciona por algo que nosotros somos capaces de hacer. Funciona porque hay leyes funcionales que se cumplen. Punto. Leyes que funcionan y se cumplen. Por eso funcionan los valores. La cultura de Japón es una Porque cultura un oriental, respeto. Un camino histórico Eso milenario es lo que no totalmente instalar. diferente al de Nosotros Occidente. no somos capaces ni siquiera de conocer nuestras leyes. Pero si vamos a hablar de nuestra cultura, bueno, pues habría que mencionar también, porque nos ha tocado ser descubiertos, y no voy a meterme ahora con los gallegos, pero nos tocó ser descubiertos en algún momento. O encontrados. O encontrados, exacto, es mejor. Y entonces habría que hablar de la cultura y la religión africana. Bueno, no espérate, y de los chinos. Pero de la indígena se habla bastante, o sea. Pero, espérate, de los indígenas no queda nada. ¿Y quién adora Bonaire, el dios de la lluvia o el dios del sol? ¿Quién habla de eso? Nadie. Entonces, ese tema es un poquito complicado porque tendríamos que ver. Bueno, qué por lo menos a mí hace más de 20 años me impartieron toda la cultura aborigen y también toda la cultura africana. O sea, yo te puedo decir algunas de las tribus africanas y de los países que vinieron como esclavos a lo que es hoy República Dominicana. A mí me lo enseñaron en un colegio católico hace más de 20 años. Y en los otros colegios pero al punto es que hoy, desde por la ejemplo, historia. Desde la historia histórica, sí. Desde una perspectiva histórica. Y ahí también hay valores. Y los africanos tienen valores, y los chinos que vinieron aquí, se asentaron aquí, todos tienen valores y todos parten de una moralidad que aun cuando la nuestra se haya formado, como bien decías, en una conciencia de alguna manera judeocristiana, a esa gente también hay que tenerla, porque yo te digo, una escuela pública en un batey de San Pedro de Macorís, donde hay esencialmente descendientes de haitianos, ¿qué hacemos? ¿Cómo vas a conectar? Están en República Dominicana, hay que impartirles la historia dominicana, sí, tal claro, y como ocurrió. Claro. Y eso es otro tema. Como la cruzan Está bien, en Italia. Perfecto. La diversidad, ¿cómo la aplicamos ahí? Lo contextual, lo pertinente. Lo que pasa es que la historia se enseña de manera lineal. Pero la historia usted está diciendo, ni es adaptable. Querido, pero está bien, la historia. Hay una asignatura que se llama historia. Sí. Por ejemplo, pero eso está bien, y en la historia hablamos de todo, y de los chinos y los morenos y los indios y todo en la historia, desde una perspectiva histórica de lo que hemos vivido, pero no hablar de moral partiendo de una religión que les es ajena. Pero que ayuda a comprender precisamente los valores. Y la de ellos, pero tú comprendes, ¿por qué tú no te pones del lado de ellos? Porque tú eres blanquito. Ponte del lado pero de que ellos. Roberto, ellos están en República Dominicana. Está bien. El que esté en República Dominicana, aunque sea extranjero o hijo de extranjeros, tiene que adaptarse a la cultura, a la religión, a la costumbre y a los valores de la mayoría y a las leyes de la mayoría. Sin renunciar a lo suyo. Sin renunciar a lo suyo. Ni que tú por obligación. Si nos vamos a eso, si nos vamos a eso, entonces, tolerancia. Si nos vamos a eso, vámonos a Europa, señores. Y precisamente, si me dan un segundo, porque quería abordar eso, en Grecia yo creo que nadie está adorando a Zeus ni a claro que Afrodita, nada más, pero como parte de la explicación de su sociedad, de cómo se desarrolló y demás, la mitología es parte de lo que es el currículo. Importante. Pero ¿cómo se da? ¿Cómo se da? ¿Como historia? Históricamente importante. O sea, eso es parte de incluso de lo que ellos venden a nivel internacional. Pero no practican actualmente. Tú acabas de decir que no son practicantes actualmente de eso. Pero la ley 4400 no manda a que tienen que ser practicantes. O sea, lo manda precisamente a que se imparte. Y es un contenido informativo, no formativo ni tampoco doctrinal. Es un contenido informativo de la fe que informa la mayoría de la práctica religiosa del pueblo dominicano, sea católico o sea evangélico. O sea, lo de la mayoría. Los textos que se van a leer.
En el caso del CODUE, contenido sí. evangélico, sí, el CODUE lo definió. Lo que pasa es que yo no puedo hablar del contenido porque no estoy autorizado. Yo Aunque no pertenezco dentro a del CODUE. propio CODUE hay su discrepancia, porque hay otra asociación que salió, es una escisión de CODUE de los cristianos, que no está muy de acuerdo con lo que hizo CODUE y tiene tanta importancia como Porque hay que CODUE. tener mucho cuidado en esa parte. Pero hay O que sea, tener mucho hay cuidado con todo. partes Miren, de yo la vengo Biblia de un donde la país, menstruación es vengo vista de un como país. impura. Laico no, ateo. Eso es una No, niña. fue ateo por constitución, que fue una de las barbaridades más grandes que se cometieron. Pero en la época No, que te desarrollaste, era ateo. era laico. Bueno, en la parte universitaria, porque la constitución se la cambiaron en el 92. ¿En qué año tú naciste? Yo nací un año, un año. cercano al tuyo. Tuvo Ahora, 12 meses. ahora, te digo una cosa, había una asignatura que se llamaba Religión y Civilización. Y ahí nos daban todas las religiones, absolutamente. Ya sabemos que allí no hay nada por encima y estamos hablando desde todos los niveles. Como mismo nos daban el marxismo y el leninismo y el comunismo y todo, lo daban en la universidad. Pero era la ideología del Estado. Y obligatorio. Era la ideología. Está bien, y tú tenías que aprobarlo, pero nadie te vetaba que tú fueras a leer otro tipo de ideología. Pero con un partido único, ideología única. Está bien, pero al margen de eso, estoy hablando del tema de la religión. Sí, claro. En cuanto a eso, ya siendo un Estado laico, ahí nunca ha habido problema. Nunca. Estoy hablando en esta etapa, no estoy hablando cuando sacaron a los religiosos en el barco Covadonga y todo eso, que venía Monseñor Arnay y todo. Estoy hablando de esta etapa. Todas las religiones son iguales. Allí nosotros tenemos una religión ortodoxa rusa, con una iglesia ortodoxa rusa, para no hablar de las africanas, que tienen otro nivel de sincretismo con la cultura y la realidad cubana, para no hablar del islamismo y los musulmanes, para no hablar de la parte china, para no hablar del protestantismo, para no hablar de los católicos, para no hablar hasta del espiritismo. Allí lo único que está proscrito por ley son los testigos de Jehová. Y aquí están permitidos. Fíjate a dónde vamos. Gente que en su fe dice que no dona sangre ni acepta donación de sangre, aún te esté muriendo. Bueno, esa es su perspectiva de la vida, porque la Biblia dice no sé qué. Bueno, allá es la única que está prohibida. Todo lo demás se acepta. Absolutamente todo lo demás se acepta. Entonces, a mí no me falta un pedazo. Y fue el Papa, y fue el líder de la Iglesia Ortodoxa Rusa, el patriarca no sé quién, y fue el otro. Y todos tienen ante el Estado el mismo. Claro, estamos hablando de un Estado laico por constitución. Exactamente, que es totalmente diferente al Estado aconfesional, que es el modelo dominicano o el modelo español. Ya. Entonces, o israelí, incluso. Fíjate que Israel se piensa que es un Estado confesional, porque se define como un Estado judío, pero no en cuanto a religión, sino a cultura. Israel es un Estado aconfesional también. Etnia. Sí. Yo- Bueno, diga usted, profesor. Yo voy a citar un autor bíblico Ajá, que me encanta, que me fascina, que es un gran intelectual, que es Pablo. ajá. Él decía, examínalo todo y retén lo bueno. Pero ¿qué es lo bueno? Lo que es bueno para mí, con lo que yo me identifico. Entonces a nuestros muchachos hay que darle las herramientas para que ellos conozcan, exploren, se expongan Y sepan a diversas discernir. rutas en su proceso de formación. Es la Biblia, es desde este contexto, su ruta espiritual, es necesario la trascendencia humana de la espiritualidad, porque eso está demostrado científicamente, aunque algunas personas todavía no lo reconocen. Sí, pero esos conceptos a los que usted Pero se hay refiere que sobre darle a nuestros trascendencia muchachos humana de espiritualidad. herramientas para ello, no Lo que adoctrinamientos. bueno, primero, el contenido de las clases o el impartir esta materia en las escuelas públicas no tiene que ver nada con adoctrinamiento. Es información lo que se va a impartir. El principio de Estado aconfesional no impide enseñar valores morales. Los valores morales tienen que salir de algún ¿Desde sitio. cuál perspectiva? ¿Y de qué sitio tienen que salir? De la práctica religiosa de la mayoría de la población, que es la católica o la evangélica. Si hacemos Ahora, un paréntesis ahí, si un hacemos- paréntesis ahí. ¿Quién dice que esa es la mayoritaria? hay que irse a las encuestas. La Gallup pone a los católicos y a los evangélicos como más del 90% de la ¿Y población. usted, vamos a no decir- cree que eso puede ser también una falsa información? Gallup, Aquí- Gallup dar falsa información.
en cuanto Gallup a la da falsa información. Estamos hablando de la encuestadora más seria de la República Dominicana. Olvídate de eso. Y los censos, estudios demográficos y demás. Óyeme. Lo que pudiéramos analizar es cuántos son practicantes realmente, que eso es otra cosa. No. ¿Y cuántos creen en un sincretismo? En un sincretismo que va más allá de poner una crucecita. Yo soy católico y yo soy eso. No. Yo puedo decir que soy católico porque imagínate, mi mamá está ahí y no puedo decirle que no. No, porque te bautizaron. Porque me bautizaron. Pero en la concreta yo voy a un toque de palo en Villajuana o en donde sea y creo en esa deidad y ya. Yo lo que digo y puedo mañana venir Galo, no. Puede venir, coño, lo que sea. Y la opción que te da, católico o protestante, porque no te da más opciones, católico o protestante. Y tú escoges, porque a mí me bautizaron católico, y entonces después presenta la reconocida encuesta, 85% católico. Por eso digo que la solución semántica nunca va a ser la solución para que nuestros jóvenes puedan ser, dar el paso a lo que es una convivencia en valores. Es comenzar a hacer, no decir, hacer. Lo cierto es que estamos hablando de una ley que lleva 18 años y habría que ver si el debate se queda solamente en estos días o si por un lado buscará un sector que esa ley sea derogada por materia constitucional o si el otro lado efectivamente logrará que se aplique, y eso yo creo que es el debate. Y una ley que volvió sobre el tapete, escúcheme doctor querido, volvió sobre el tapete porque lo que se estaba buscando era una resolución que le pidiera al presidente para promulgar el reglamento. Pero para no creo, como señaló la profesora al principio, que fue una discusión para sacar otros problemas del tapete, porque la discusión se produjo entre dos diputadas de oposición. Sí. Betsaida González es del PQDC, un partido de oposición que rompió su alianza con el gobierno. Sí. Y Farideh Raful es diputada del principal partido de oposición. O sea, estamos hablando de dos diputadas de oposición que se enfrascaron en una discusión. No creo que sea el interés de la oposición política sacar los temas primordiales del tapete. Yo creo que eso fue una discusión propia de la dinámica congresional que se catapultó a los medios de comunicación. Pero fue muy atractivo el hecho de pensar de que poner la Biblia va prácticamente a paliar todos los problemas que han nacido de otras consecuencias. Exacto, y que han nacido de hombres que se dijeron grandes conocedores de la Biblia, formados en esa moral, sea cual sea la religión, y al final han sido más pecadores que todos. Entonces, yo creo que, bueno, es una ley, habrá que ver cómo se imparte para no seguir violando, pero pensemos primero qué modelo de educación tenemos en nuestro país, porque quizás eso se aprobó bajo ese modelo de que todo era delante, con un profesor delante, un profesor que te dice y vuelve y dice. La dinámica en el mundo hoy en día parte de otros modelos de educación, desde la confrontación de criterios, desde el discernimiento, aún desde edades tempranas, desde edades muy tempranas. Entonces, aspiremos a que nuestros hijos tengan la mayor formación espiritual posible, que pasa por todo, por su compañerito de al lado, por su vecinito, por este que es africano, aquel que es haitiano, aquel que es francés, aquel que es rubio, aquel que tiene el pelo rizo, todos tenemos el negro detrás de la oreja. En ese ecumenismo, que al final yo creo en eso, en el que todos formamos parte y del que todos debemos beber, partiendo de nuestros pecados y errores, buscando, nadie puede rechazar los valores que aporta la Biblia como libro de fe, de credo, de historia. Sigue siendo el más vendido de la historia. Pero es que eso es innegable, claro. Es innegable. Ojalá esta humanidad hubiese tomado los valores cristianos a pie juntilla, como dicen los españoles, tuviéramos otro mundo. Porque no cabría el error y el pecado. Bueno, te voy a decir algo, Roberto. De hecho, lo tuvimos. Porque si Europa
avanzó en el siglo XVI, se salió del oscurantismo, fue gracias a la Biblia, claro. fue gracias a los reformadores, gracias a Martín Lutero, gracias a Juan Calvino, gracias a John Knox, que Europa salió del oscurantismo y avanzó en ciencia, avanzó en academia, avanzó en derecho, avanzó en medicina. ¿Por qué? Porque la Biblia salió de los templos, se adaptó al idioma del pueblo y el pueblo pudo poner en práctica las enseñanzas. Y así mismo habrá que decir y recordar siempre para la historia que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, en su momento, quemó en la hoguera por tener un pensamiento avanzado, por decir que la tierra era así, el sol era asado, y porque todo tiene su momento en la vida, y por eso está mal. Bueno, la propia Iglesia reconoció en vida con su santidad, hoy el santo Juan Pablo II, que había sido un error, y echó para atrás todo eso, pero se cometieron errores, y fueron errores de pensamiento, porque se atrincheraron en un dogma, y no vieron un poco más allá. Bueno, gracias a eso, Martín Lutero trascendió y todo lo demás. Ahora bien, abrámonos, que esto, yo he escuchado primero, debatir y discutir de religión es uno de los, me decía mi abuelo, nunca te metas en esas discusiones porque no vas a llegar a ningún lado, porque cada quien quiere hablar para su parte. Discusiones de religión no te metas. Al final han sido la causa en muchos momentos de la historia de las grandes guerras. Y todavía hoy en día. Y todavía hoy de las grandes guerras. Entonces, no nos metamos en eso. A veces he oído y hay gente que equipara este tema a otras nimiedades y tonterías aquí, gracias a ustedes que han venido, ha tenido otro vuelo y otro nivel, aún en la diferencia y en la discrepancia, que bueno, pero y en la coincidencia donde ha sido posible. Pero abordemos esto desde otra perspectiva. ¿Qué futuro queremos para el país en valores? ¿Dónde podemos encontrarlo? Así como en la Biblia, ¿en qué otras estructuras de la sociedad que nos han fallado en los últimos tiempos necesitamos trabajar, no solo en la escuela y en otras muchas estructuras, y beber de otras cosas? Se ha perdido hábito de lectura de todo, hasta de los paquitos, de todo. Entonces, yo creo que esto sea el llamado o el pretexto, el pie forzado para replantearnos cómo queremos que sea nuestra sociedad en valores, qué me toca a mí como padre, qué te toca a ti como hermano, a ti como hijo, a usted como madre, abuela, qué rol tenemos cada uno. No podemos dejarlo todo a la escuela y desentendernos, y nos acordamos de que Dios existe cuando truena. Ah, no, ¿y qué le están dando a mi hijo? ¿Y qué le dejaron de dar? ¿Y usted qué hacía en su casa? ¿Y usted qué hizo? ¿Y qué ejemplo fue? Porque si ejemplo es Jesús, o Mahoma, o el que sea, ejemplo es el padre y madre. He ahí el ejemplo carnal, físico, que fue al final lo que creó Dios, nos hizo a su imagen y semejanza para algo. Entonces, si no lo tomamos en cuenta, ese que tenemos en la casa, ¿en quién vamos a creer? Aún cuando tengamos toda la fe del mundo y todo eso. Pero primero hay que tener fe, confianza y respeto en quien te procreó y te parió. Mientras eso no se respete, que es la célula de la familia, en la cultura y religión que se desarrolle, no habrá sociedad que prospere. Aún cuando usted con bayoneta en mano y una pistola en el cerebro lo ponga a leer la Biblia, le va a entrar por aquí y le va a salir por allá. Simple y llanamente. Que este tema sea, reitero, el pretexto para reunirnos en el ecumenismo de este Estado, para lograr pensarnos una sociedad en el mañana mejor y diferente. Este segmento fue presentado por Banreservas, el Banco de los Dominicanos. Hoy como todos los días, el tema del día. ¿Cómo
así? ¿En serio? Sí, usted es la ganadora. Por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimas, participas para ganar 77,000 pesos cada semana y un premio final de 1,000,000 de pesos. Banreservas, el banco de los dominicanos. Es que yo todavía no me lo creo. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. Hola, este es un boletín informativo. La Superintendencia de Bancos alerta a la ciudadanía para que no deposite su efectivo en entidades que no estén autorizadas a hacer captaciones. Llame a Prousuario de la Superintendencia al 809-685-8141, desde el interior sin cargos al 809-200-0290 o consulte nuestra página web y confirme cuáles son las entidades de intermediación financiera reguladas y que son supervisadas por la Superintendencia de Bancos. Más información en un próximo boletín. Todos conectados. Con internet siempre, que nunca se degrada. Con roaming y minutos todos los días. Todos conectados. Todos con Altis estamos conectados. Ahora vivir y compartir en tiempo real es posible con tus planes ilimitados Pro, únicos con internet que no se acaba ni se degrada. Ahora todos los dominicanos están más conectados. Visítanos o llámanos al 809-859-6000. Altis. Exportador dominicano. La demanda mundial de bienes y servicios aumenta día tras día, abriendo nuevas oportunidades de negocios alrededor del mundo. Para aprovecharlas, debes prepararte para responder a las exigencias del mercado internacional. Bandex trabaja para apoyarte con financiamientos oportunos y accesibles, así como productos y servicios que aseguran y garantizan el éxito de tus exportaciones. Contáctanos ahora. En el año del fomento a las exportaciones, Bandex te acompaña. Bandex, Banco Nacional de las Exportaciones. 55 años y una tasa que no se mueve. Grupo Viamar está de aniversario. Ven y llévate uno de nuestros vehículos y la tranquilidad de una tasa fija por 3 años a 5.5% de interés y hasta 90 meses para pagar, para que te montes o cambies tu carro con la tranquilidad de una tasa que no subirá. Entérate de nuestras ofertas de aniversario en www.grupoviamar.com. Les recomiendo Farmacia PharmaBlue, ahora bajo una nueva administración. Nos dedicamos a su bienestar. Tenemos todos los medicamentos, aceptamos todos los seguros, le damos un trato personalizado, tenemos servicio a domicilio express garantizado. Laboramos todos los días, de 7 de la mañana a 11 de la noche. Déjanos saber cómo podemos servirle mejor. Visítanos en la calle Federico Geraldino, esquina Héctor Inchaustegui, en la Plaza Laura, en el local 1A en Piantini. O llámanos al 809-544-2000. Farmacia PharmaBlue. En los años 80 disfrutamos de los mejores éxitos pop de toda la historia. Pablo Nogueroles y Juancho Ortiz te presentan Soda Pop, una cuidada selección de éxitos de aquellos años. Prepárate a disfrutar todos los sábados de 7 a 9 de la noche los mejores éxitos pop de los 80 en Soda Pop por la Nota 95.7. Conoce de todo. Exportador dominicano. La demanda mundial de bienes y servicios aumenta día tras día, abriendo nuevas oportunidades de negocios alrededor del mundo. Para aprovecharlas, debes prepararte para responder a las exigencias del mercado internacional. Bandex trabaja para apoyarte con financiamientos oportunos y accesibles, así como productos y servicios que aseguran y garantizan el éxito de tus exportaciones. Contáctanos ahora. En el año del fomento a las exportaciones, Bandex te acompaña. Bandex, Banco Nacional de las Exportaciones.
A las 3 cada tarde, Merian Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias, emociones y conocimientos. All we need is love, porque el dinero cambia las cosas, el amor cambia la vida. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. All we need is love, porque el amor sigue siendo la oferta más irresistible. Por la nota 95.7. Conoce de todo. Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Dos y 41 minutos de la tarde. Jaxel, ¿qué tenemos? Damas y caballeros, niños y niñas de todas las edades, tenemos aquí con nosotros al ex campeón universal del Consejo Mundial de Lucha de Puerto Rico. Un momento. Ex campeón en pareja de República Dominicana. El macho dominicano de 7 suelas. El moreno. El moreno. El original. El original. El único. El bronco número 1. ¡Abran paso! ¡Abran paso! No, con esa presentación me voy a subir aquí arriba de la mesa. Ahora te voy a decir una cosa. Damas y caballeros está chulísimo. Sí. Pero niñas y niños. Chicos, niñas y niños. ¿Qué niño se acuerda del bronco número 1 de República Dominicana? No, pero... Damas y caballeros, está bien, ¿verdad? No, pero que no es solamente en República Dominicana, porque los niños tienen internet. Sí, uno entra ahora mismo en YouTube y escribe el Bronco y va a encontrar toda esa pelea con Abdullah de Butcher, con Rey González, con Rico Suave, con Carlito Colón. Tiene razón, ya. Difícilmente encuentren las de aquí, pero entren a YouTube y encuentren a quien ha sido reconocido como el mejor luchador extranjero que ha pisado Puerto Rico, y no solamente extranjero, sino reconocido como el mejor micrófono de la lucha libre puertorriqueña, que es nuestro invitado que tenemos el día de hoy. La verdad es que le doy las gracias a ustedes por todo esos halagos. En realidad no sé si me lo he ganado, he trabajado fuerte dentro de la lucha libre para llevar el nombre del Bronco número 1 al sitial que está, no sé si está alto, no sé si está bajo, sí sé que con él he comido mucho tiempo. Está altísimo. Ahora, Bronco número 1, tú te vas... Ramón, no tengo problema, tú eres mi hermano desde muchacho. Desde muchacho tú. Exacto. Tú te vas de Santo Domingo en el año 1990, cuando WWC te saca de nuestra isla. Así. Y el público dominicano abruptamente se despide de ti. Nos perdimos un poco en el tiempo contigo. Nos hemos enterado, gracias a la tecnología, por el YouTube, de quién fue el Bronco en Puerto Rico. No solo en Puerto Rico, la carrera del Bronco número 1 fue más fuerte a nivel internacional que en República Dominicana. Por ejemplo, en Puerto Rico, ustedes hablan del Bronco número 1 que el público lo recuerda. En Puerto Rico te puedo decir que el nombre del Bronco número 1 es 2 o 3 veces más fuerte que lo que fue en República Dominicana, claro, que fue fuerte aparentemente porque ustedes son jóvenes y lo recuerdan. Hay hechos que sucedieron que nunca uno lo dice en público, que te motivan a salir del país. No es que tú le pierdas el amor al país, ni tampoco es que tú estés recibiendo pocos ingresos que no te dé para vivir. Yo he sido una persona que en lo económico he sido una persona modesta, no soy una persona vanidosa. Yo puedo sobrevivir bien podía sobrevivir bien con la lucha libre de República Dominicana, y en cualquier parte del mundo trabajo fuerte y soy una persona de poco consumo. Lo que me sacó a mí de República Dominicana es que cuando murió el Bronco número 2, que en realidad cuando él iba a debutar, preferimos que se llamara, yo mismo, se me hace difícil hablar de él, tú sabes, pero yo mismo sugerí que le dijeran el hermano del Bronco número 1. Cuando él falleció a la edad de 32 años, dos personas tan unidas, yo me descontrolé. Yo me sentía perdido, ¿tú entiendes? A nivel emocional. Entonces, yo sabía que tenía que salir de República Dominicana, y WWC pues me estaba ya llamando, estaba interesado en mi trabajo, porque la idea fue que yo le dije, pareja, yo me voy a ir, yo voy a sembrar la semilla para jalarlo a usted. Porque al principio ellos se interesaron por mí solamente. Entonces, estaba trabajando en eso y él falleció y me sentí perdido, y tuve que irme porque de no haberme ido
no tenía la capacidad, era un muchacho. Recuerda, yo debuté a los 18 años. Y yo te estoy hablando, cuando ustedes me veían con ese cuerpazo y toda esa energía, eran 18 años de edad. Yo era un muchacho también. Un muchacho un poco mayor que ustedes, pero un muchacho, ¿tú entiendes? No podía, ni tenía el discernimiento, ni tenía la capacidad que tiene hoy en día uno con la carretera que ha corrido, que uno ha corrido hasta de capota en esta vaina. No sabía qué iba a hacer, tuve que irme. Ahora, vuelves a República Dominicana 28 años después para el evento Gladiators Showdown. ¿Cuál es el propósito de Gladiators Showdown? Domingo 28 de octubre, 7 de la noche, Coliseo Carlos Teo Cruz. Cumplimos 36 años como luchador ese día. Debuté con 18. 36 por 3, 18 por 3, ya tú saca tú los números. No es como Tony Gross, que cumple una cantidad de años, no voy a decir en público, y se quita como 10, no. Ahí tú tienes los números. Por cierto, Tony Gross va a luchar en ese evento. Sí. Tony Gross, que en los años 90 era parte del DR Express, sí, junto con Osiris Sosa, sí, y va a estar Tony Gross luchando. Ajá. También ese día, no necesariamente contigo, pero sí como la representación dominicana. Sí, la representación dominicana. Tony Gross le voy a decir algo, Tony Gross es la única persona con la que yo entreno. Yo con Tony me siento confiado con cualquier luchador del mundo. Que entrenan bien, porque aquí tenemos dos moles en este bueno, con cualquier luchador del mundo. Cuando hablo de entrenamiento, no me refiero a entrenamiento de gimnasio, me refiero a entrenamiento de lucha libre. Y Tony está preparado. Tony, a cualquier luchador le puede dar la sorpresa. Tony puede hacer el trabajo. Venimos a la República Dominicana con este evento que me llena de satisfacción por la siguiente razón. Yo no sé si ustedes saben que yo enseñé a Kane, de Wreck Machine. Claro, ahí tenemos esos videos del 97. Balvines, el mismo Carlito Carrión. Tuve que influir mucho en la carrera de Carlito Colón, Eddie Colón, que hoy están en día en WWE, y Orlando. Que Primo y épico. Exacto, que yo también lo ayudé. Dilo Brown, un sinnúmero de luchadores. El que no lo enseñé, influí mucho en su carrera. Y hemos llevado luchadores, tú sabes, Kane ha hecho más de $200 millones en la lucha. El señor alcalde, Kane. Oye, alcalde del el alcalde del condado de me llamó el otro día para decirle al hijo mío, que el hijo mío lo publicó, que como para saludarme después de que ganó y que como yo lo veía. Vi el discurso y me sorprendió. Sí. Bueno, entonces hice por Kane, he hecho por muchos puertorriqueños que han llegado a la WWE, que hoy en día tienen dinero dentro de la industria de la lucha libre. Y no he hecho por un dominicano nada. No he tenido la oportunidad. Entonces, cuando me fui de aquí, no tenía la experiencia ni para hacer por mí. Entonces, hoy en día que tengo la experiencia, siento que le debo a la República Dominicana o a cualquier talento dominicano el llegar aquí, el comenzar la industria que fue bien grande y bien próspera en República Dominicana y en impulsar, hacer lo que pueda para llevar 4, 5, 6 dominicanos dentro de la lucha libre a que puedan sobrevivir, que puedan vivir de una forma digna y que conozcan lo que es ser un profesional dentro de esto, porque en realidad es una carrera bien bonita, bien fuerte, pero es una carrera digna con la cual pues yo... Pero mira, cualquiera que esté yo hablando en ese lenguaje tan bonito, contrasta mucho con el personaje que yo pude ver en Puerto Rico a mitad de los 90, porque cuando yo iba a Puerto Rico de vacaciones, yo seguía al Bronco en Puerto Rico, lo vi en aniversario 91, luchar contra Skandor Akbar, que te había quemado la cara unos meses antes, y veíamos en Puerto Rico el mismo técnico, muy seguido por los niños que veíamos en República Dominicana. De repente yo voy a Puerto Rico en el año 95 y me encuentro con el Bronco rudo, sí, odiado, odiado por el pueblo puertorriqueño. Esa rivalidad con Carlito Colón, sí, dio candela, literalmente. Estando yo allá, salieron los periódicos de Puerto Rico que al Bronco le queman un carro. No sé, hubieron como 5 o 4 periódicos nacionales que siempre, toda la semana publicaban que deberían declararme no grato dentro de la isla. Era que yo le tiraba a todo el mundo. Yo dije, yo voy a hacer mi nombre. Yo vine a buscar bichuelas de este país. Pero ¿por qué pasaste a rudo? Mira. Esa rivalidad dejan, ¿verdad? Lo que pasa, con respecto a lo que tú dices de la forma de expresarme aquí, yo no soy una persona con mucha educación. Soy una persona que ha corrido mucho y soy una persona de respeto y de formación. No te puedo decir, yo soy una persona que soy universitario, me gradué, ni nada. No. Muy lógica, porque yo siempre he dicho que la vida se basa en lógica y matemática. Más nada, ese es mi punto. El punto de un pendejo Bronco no es necesariamente lo correcto. Yo siempre he dividido a Ramón Álvarez del Bronco número 1. El Bronco número 1, el luchador Ramón Álvarez, es un padre de familia.
padre de familia que ha tratado de ser el mejor padre. Padre de familia que se siente orgulloso a sí mismo porque nadie te dice lo que tú haces hoy en día. Hoy tú tienes que venderte tú mismo. Un padre de familia que se siente orgulloso por el trabajo que hizo con sus hijos. ¿Entiendes? Un caballero, un hombre de respeto. Ramón Álvarez, ese soy yo. Así siento que soy. Ramón Álvarez tiene casi 30 años viviendo en distintos países, guiando en distintos países, carro con guía a la derecha, con guía a la izquierda, y Ramón Álvarez tiene un ticket de tránsito, es respetuoso de la ley. Ahora el Bronco número 1 es un guerrero, es un personaje, ¿me entiendes? El Bronco número 1, cuando yo me pongo esta máscara, cuando subo encima del ring, se atreve a hacer cosas que Ramón Álvarez no haría, ¿me entiendes? Y hace lo que tenga que hacer para ganarse su dinero como profesional. Porque dentro de un ring no hay cosa moral ni inmoral, es simplemente un trabajo que tú vienes a hacer. Escalera. A mí no me interesa, es un trabajo que tú vienes a hacer, ¿te entiendes? Ahora bien, ese es mi punto, puedo estar mal también. Ahora bien, este regreso a República Dominicana con este magno evento del domingo que será una oportunidad de relanzamiento de la lucha libre dominicana, pero además desde la última vez que vino la WWE a Santo Domingo en el año 2006, este será quizá el que ha traído la mayor cantidad de superestrellas a nivel global. Aquí estamos hablando de Chris Masters, de Masterpiece, de Carlito Caribbean Cool, estamos hablando de Caitlyn, estamos hablando de Thunder y Lightning, la artillería pesada. O sea, háblanos más de los invitados que llegan a este gran evento. Tenemos parte del luchador de Ring of Honor, es una compañía muy buena que hay en Estados Unidos. Ahora claro, mi favorita, en verdad. Tenemos parte de la WWE, tenemos parte del Consejo Mundial, tanto en Puerto Rico como en otro territorio. Se me pidió a mí a dueño de esta compañía que lo asesorara con respecto al talento en que yo no el más famoso, sino el talento en que yo creía que trabajaba fuerte y que podía para comenzar. Hay un listado de luchadores que vendrán a la República Dominicana. Quisimos hacer como una mezcla de los luchadores que puedan trabajar más fuerte para llevar el mejor evento de lucha libre, abriendo las carteleras de lucha libre. Se me pidió la asesoría y eso fue lo único que yo hice. Sé que va a ser un super evento, me siento muy contento, me siento muy orgulloso. Viene John Morrison, según vi en la cartelera. Mira, voy a ser honesto contigo, John Morrison tiene su pasaje comprado y tiene su contrato firmado para venir a la República Dominicana. Se supone que tiene que venir John Morrison, ¿me entiendes? Claro. Supe que tuvo una pequeña lesión en un hombro, pero se supone que tiene que venir John Morrison. Pero ahora te voy a decir una cosa, vienen por lo menos 5 o 6 talentos, luchadores buenos de otras que ni siquiera se han anunciado en la cartelera. Excelente, o sea, va a haber sorpresa. Y para decirle al público que es amante de la lucha libre o por lo menos tenga esa curiosidad, ¿dónde puede adquirir las boletas todavía para este evento que será el domingo? Las boletas se pueden adquirir en Huepa Tickets. En Huepa Tickets. Sí, y en Supermercado Nacional. Exacto. Y también en la boletería del Coliseo, porque tradicionalmente la gente va a comprar su boleta. Claro. El público dominicano va allá de manera directa. O iba. No sé. Vamos a ver ahora. No ha cambiado tanto en esos 28 años. Quiero darle gracias a ustedes, la prensa, porque te voy a decir una cosa. Hoy en día ustedes, los muchachos jóvenes que han visto la lucha de WWE y que saben lo bonito que es el evento de lucha libre, le han dado un apoyo tremendo a este proyecto, están dispuestos a colaborar, están dispuestos siempre a darle la mano, y eso la verdad que me llena de satisfacción. Creo que precisamente por eso es que esto va a ser exitoso. Y bueno, yo antes de cerrar quiero resaltar que, como bien saben, aparte del tema político, que es por el cual me he dado a conocer, y del tema cine, que es otra pasión, una de las actividades que yo más amo desde pequeño es la lucha libre, y yo desde... Y la música urbana. Y la música urbana también, pero que desde muy pequeño yo iba todos esos jueves al anfiteatro de Colorvisión con esas entradas de 10 pesos. Muchas veces yo era el único que estaba ahí, pero disfrutando de este arte, del pancracio, de lo que es la lucha libre, y debo decir que yo voy a estar este domingo en el evento, no luchando, o sea, no luchando, porque todo el mundo, pero voy a estar ahí apoyando al talento dominicano, al talento internacional, que de por sí debo decir que me imagino que buena parte de ustedes, al igual que nosotros los fans, recibieron la noticia y deben estar muy preocupados por la situación de salud de Roman Reigns, campeón universal de WWE, que lamentablemente... Campeón mundial de la WWE. La verdad es que me sentí bastante mal y le estaba comentando a Tony ahorita allí en la oficina, le estaba diciendo que lo lamentaba y me molestaba por su papá porque somos muy amigos, muy amigos personal, el papá de él y yo. Sika, el samoano. Sika Samoa, sí.
uno de los reyes de Samoa, porque él y el hermano Cayafa comparten el reinado, ellos son los reyes de Samoa. Ese muchacho que es un príncipe. Primo de la Roca. Bueno, sí, príncipe de 3 personas, pero es un príncipe, vamos. Efectivamente. Y la verdad es que me sentí bastante mal porque es bastante joven el muchacho, pero nada, lo único le deseamos que se recupere. Lo único que tiene que hacer es ponerlo en manos de Dios y él no puede con eso. Efectivamente. Pues bueno, le agradecemos muchísimo al Bronco, gracias a Tony Cross. Ustedes, mi hermano. Gracias y reiterando que este domingo vamos a estar disfrutando de la mejor lucha libre. Oh, no, de eso estamos claros. Gracias a ustedes por invitarnos, ya tú sabes. Y no me digas como todo el mundo, fulano, ¿cómo estás? En la lucha, que ahí yo no te veo. Cuídate. No tiene nombre. Esto no tiene nombre. Ahora la nota entra en contacto con CNN en español para enterarnos de los hechos más importantes.